¿Latino o hispano? Seguro que esta duda ha surgido más de una vez. Pues bien, detrás de estas dos palabras hay una historia fascinante de imperios, de revoluciones y sobre todo de identidades. Vamos a hacer un viaje para seguirle la pista a una de ellas, a la palabra latino, y descubrir qué significa realmente. Y esa es, claro, la gran pregunta. ¿Son lo mismo? ¿Se pueden usar como si nada? La respuesta rápida es que no, no son lo mismo. Y para entender por qué, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Hasta la antigua Roma, nada menos. Vamos a seguir el rastro de la palabra latino desde su origen. Es un viaje que empieza, como decíamos, en la antigua Roma, pero que luego, de repente, se reinventa en la Francia del siglo XIX para acabar siendo adoptada por todo un continente. Es de verdad una odisea en toda regla. Venga, pues vamos a empezar por el mismísimo principio. ¿Quiénes fueron los primeros latinos de la historia? Pues para encontrarlos tenemos que irnos a la cuna del Imperio Romano. A ver, que quede claro. Al principio, la palabra latino no tenía absolutamente nada que ver con América. Se usaba para hablar de la gente que vivía en una región de la antigua Italia, que se llamaba Lacio, Latium, en latín. Y su rasgo principal era el idioma que hablaban, el latín. Así de simple. Es que del latín, claro, vienen todas las lenguas que llamamos romances. El español, el portugués, el francés, el italiano, todas son, por así decirlo, hijas del latín. Así que, en su sentido más original y puro, ser latino era una cuestión de lengua, no de geografía americana. Y aquí, ojo, viene la primera gran sorpresa. Si nos ponemos estrictos y seguimos la lógica histórica, los españoles, los italianos y los franceses son los latinos originales. Este dato es clave. Es la raíz de muchísima de la confusión que tenemos hoy. Quedémonos con esta idea que es súper importante para lo que viene después. Vale, damos un salto enorme en el tiempo. La palabra latino estaba ahí, tranquilita, en los libros de historia, hasta que en el siglo XIX a alguien, por intereses políticos, se le ocurrió desempolvarla y darle un uso completamente nuevo y muy potente. Aquí es cuando nace el concepto de América Latina. A ver, para que nos hagamos una idea rápida de la ruta. La palabra nace en Roma ligada al idioma. Siglos más tarde, en el XIX, un grupo de pensadores franceses la reinventa. Y finalmente, las nuevas naciones americanas la adoptan para definirse a sí mismas frente al resto del mundo. Y uno se pregunta, ¿y por qué Francia? Pues como casi siempre, por pura geopolítica. En ese momento Francia quería frenar la influencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos. ¿Y cuál fue su estrategia? Pues crear una especie de familia cultural latina en América. Si conseguían agrupar a todos los países que hablaban español y portugués bajo esta nueva etiqueta, Francia, como país latino original, se convertía en su líder natural. Una jugada maestra. Pero claro, que a los franceses se les ocurriera la idea no significa que fuese a triunfar. Si la palabra latino se quedó, fue porque a las nuevas naciones de América les vino de perlas. Les servía para crear una identidad nueva, para marcar distancias con España, su antiguo colonizador, y a la vez para diferenciarse de la otra gran potencia que crecía en el norte, el mundo anglosajón de Estados Unidos. Vale, con toda esta historia ya en la mochila, ahora sí que podemos meternos de lleno en el lío actual. Vamos a ver, punto por punto, cuáles son las diferencias entre latino e hispano hoy en día. La forma más sencilla de verlo es así. Latino es, sobre todo, geografía. Se refiere a cualquier persona de la región de América Latina, sin importar exactamente qué lengua romance hable. En cambio, hispano tiene que ver con el idioma. Se centra solo en la herencia de la lengua española y, por tanto, en la conexión con España. Vamos con ejemplos, que es como mejor se entiende todo. Alguien de Brasil es latino, porque Brasil está en Latinoamérica, pero no es hispano, porque allí se habla portugués, no español. Alguien de México, por otro lado, es las dos cosas, latino por geografía e hispano por el idioma. ¿Y qué pasa con alguien de España? Pues en el uso moderno no se le considera latino, porque no es de América Latina, pero sí es hispano, lógicamente. Y esto es súper importante que lo tengamos claro. Latino no es una etiqueta para un grupo de gente que es toda igual. Es justo lo contrario. Representa una realidad cultural increíblemente diversa, una identidad que se ha construido con la mezcla de herencias europeas, indígenas y africanas a lo largo de siglos. Y claro, después de todo esto llegamos a la pregunta del millón, la que siempre genera debate. A ver, después de lo que hemos visto, ¿la gente de España es latina o no? Y la respuesta, bueno, la respuesta es complicada. Es un sí y un no a la vez. Resulta que la solución a este embrollo no está en la palabra en sí, sino en algo mucho más simple, el contexto en el que la usamos. Todo depende del contexto. Y esta es la clave de todo. La palabra latino tiene dos significados, y los dos son correctos. En un contexto histórico o puramente lingüístico, una persona de España es latina, igual que lo es una de Italia. Pero en el contexto americano, que es el que se usa el 99% de las veces,
latino se refiere solo y exclusivamente a la gente de América Latina. Ambos usos son válidos, solo que funcionan en marcos diferentes. Venga, vamos a hacer un resumen rapidísimo de todo este viaje. La palabra latino nació en Roma. Siglos más tarde, los franceses la redefinieron por política. Después, en América la adoptaron para construir su propia identidad. Y hoy representa una de las regiones más multiculturales del mundo. Es básicamente una historia en 4 pasos. Así que, al final, esto no va de ver qué palabra es mejor o más correcta. No es una competición. Latino e hispano son simplemente herramientas diferentes. La clave es pensar qué queremos expresar. Si queremos hablar de la conexión con la lengua española, hispano es perfecta. Si queremos hablar de la identidad de toda una región, latino es la palabra. Por eso, la próxima vez que surja el debate, la pregunta no es quién tiene razón. La pregunta de verdad es ¿de qué contexto estamos hablando? ¿Qué historia queremos contar? Porque resulta que en una sola palabra puede caber la historia de un imperio, de una revolución y de la identidad de millones de personas.